¿Conoces Granada y su cultura? Cada semana de lunes a jueves en Más de Uno Granada, con la colaboración de la agencia Albaicín, iremos dando pistas sobre un monumento, lugar o personaje ilustre relacionado con la historia del barrio más antiguo de Granada. Y los viernes comunicaremos el nombre del ganador de nuestro concurso. Si sabes la respuesta, envíanos un mail a granada@ondacero.es y si eres el primero en acertar obtendrás regalos 100% granadinos. Aquí tenemos el nombre del ganador de esta semana, es don Joaquín Barbero. El oyente se llama Joaquín Barbero, el primero en decirnos mediante un correo, nos lo envió a granada@ondacero.es, que el personaje que estábamos buscando esta semana efectivamente era José de Mora. Bueno, y de José de Mora nos va a hablar a continuación don Juan Jesús López Guadalupe Muñoz, que es profesor de Historia del Arte de la Universidad. Y una de sus líneas de investigación pues se ha centrado en la escultura barroca granadina, o sea, en la gran figura que fue el José de Mora. Don Juan Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Andrés. Bueno, nos faltaría tiempo para hablar de este genial artista, pero bueno, esencialmente sí que podemos dar algún dato, ¿no?, de su vida, de su extensa obra, ¿no? Nació en Baza en 1642, ¿verdad, profesor? En efecto, era hijo de un escultor que había nacido en Mallorca, en la villa de Porreres, pero que se había afincado allí en Baza trabajando en el taller del que fue abuelo de José de Mora, también escultor y retablista Cecilio López. Era una casta, ¿no?, de artistas, una saga. Uh-huh. En Granada tiene lugar su niñez, ¿no? También su formación artística, ¿no? Creo que al calor de talleres llamados no consolidados, ¿no? Pero sobre todo ante el ejemplo del gran talento local que era Alonso Cano, ¿verdad? En efecto, había existido un gran taller muy consolidado, el de Alonso de Mena, que eran parientes de los Mora. Los Mena y los Mora estaban emparentados, pero al morir Alonso de Mena en 1646 se fragmentó. Y fue Alonso Cano, un granadino que había marchado a Sevilla primero, a Madrid después, el que al retornar en 1652 a la ciudad, pues revolucionó el panorama. Y creo que José de Mora fue de los artistas que mejor logró captar la profundidad del arte, del arte exquisito que fue el de Alonso Cano. Uh-huh. Bueno, las obras de José de Mora se gesta al modo granadino que informa a la escultura granadina, ¿no?, del final del siglo XVII y todo el XVIII, ¿no?, sobre la elección de Cano, de Alonso Cano, ¿verdad? En efecto, es un código, digamos, formal, pero también un concepto de escultura que va a tener un gran desarrollo durante el final del siglo XVII y todo el siglo XVIII en la escultura granadina. Esculturas de cierta idealización, de contención expresiva y con unos tipos fisonómicos muy reconocibles, los característicos de José de Mora, la frente despejada, los pómulos marcados, las barbas bífidas, la nariz aguileña. Y todo eso hace que la escultura granadina del siglo XVIII tenga como una especie de aire de familia muy reconocible, aunque a veces, si no tenemos documentación, nos cuesta mucho trabajo distinguir las manos de unos artistas de otros, porque todos practicaron una especie de estilo que tenía una fuente común, y esa fuente común nació en el concepto escultórico de Cano, pero se desarrolló en las formas de José de Mora. Bueno, ¿y qué ocurrió, profesor? Que se fue a la corte, pudo hacer carrera allí, sin embargo renunció y se vino de nuevo a Granada. ¿Cómo fue aquello? En efecto, se debió de ir relativamente temprano, por los datos que tenemos, quizás hacia 1666, y no consiguió aquel cargo, el cargo de escultor de Rey hasta 1672. Entre medias ya había iniciado obras muy importantes en Granada, como la Virgen de la Soledad para el Oratorio de San Felipe Neri, que es la Virgen de los Dolores se llamaba, que es la Soledad, que sale el Viernes Santo aquí en Granada. Pero no sé si es que no tenemos datos suficientes, si es que los encargos, pese a ser escultor del rey, no eran demasiado abundantes en la corte, y luego alguna circunstancia familiar, como fue el hecho de querer casarse con una prima suya que precisamente vivía en Madrid, yo creo que le alejó definitivamente de la corte, y como muy tarde, hacia 1680, regresó a Granada y creemos que ya nunca la abandonó de modo definitivo. Uh-huh. Bueno, leo por aquí que era muy dado a interpretar rostros alargados, nariz afilada, pómulos resaltados, ojos con incrustaciones en las órbitas. O sea, tenía, en fin, una versión muy propia, muy identificativa de su personalidad como artista, ¿no?
En efecto, es de estos artistas que logra crear un cuño propio, que muchas veces he pensado si no tendría que ver algo con su propia fisonomía, porque no conocemos ningún retrato de este escultor, pero que sí que crea un modelo, ya digo, muy reconocible, que él ejecuta con una extraordinaria calidad, porque era un artista de un sentido del volumen, de un sentido de la escultura y de una capacidad técnica sobresaliente, y ese fue el legado que ya manoseado con menor calidad, pero se mantuvo durante todo el siglo XVIII, incluso hasta principios del siglo XIX, en escultores como por ejemplo Manuel González, que ya murió en 1848. Ajá. ¿Qué podemos ver aquí en Granada de José de Mora? Bueno, pues las obras capitales de José de Mora precisamente se encuentran aquí. Su obra cumbre, desde luego, es el conocido Cristo de la Cofea del Silencio. Hoy es Cristo de la Misericordia, pero originalmente se llamaba de la Salvación y está en la parroquia albaycinera de San José. La Virgen de la Soledad, que antiguamente era Virgen de los Dolores del Oratorio de San Felipe Neri, se conserva en Santa Ana. El Cristo de la Sentencia, de 1685, en la parroquia de San Pedro, proviene del convento del Carmen. Y el San Bruno exquisito pequeño que hay en la sacristía de la Cartuja de Granada es un verdadero alarde, ¿no?, de capacidad y de profundidad en el quehacer escultórico. Incluso obras en piedra. Trabajó junto a su padre Bernardo el grupo escultórico de la Piedad o Virgen de las Angustias, que preside la portada de la basílica. Y bueno, y un sinfín de obras. Claro que sí. Bueno, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Granada, una de las líneas de investigación en las que más ha trabajado, una en las que más ha profundizado sobre la escultura barroca granadina, o sea, también José de Mora. Tiene usted una publicación, un libro, ¿no?, sobre el maestro, ¿verdad? Bueno, hice una biografía hace ya bastantes años publicada en la editorial Comares, y últimamente pues he publicado otros estudios, y también un colega, profesor de la Universidad de Granada, que hizo su tesis doctoral conmigo, José Antonio Díaz, pues también hemos renovado un poco el conocimiento de José de Mora en los últimos 4 o 5 años. Gracias, don Juan Jesús López Guadalupe Muñoz. Un placer escucharle. Placer. Muchas gracias, muy amable. Gracias, buenas tardes. Aquí concluimos este viernes este espacio de Conoces Granada y su cultura. Es un espacio que en Onda Cero les llevamos gracias a la colaboración de la Agencia Albaicín. Más de uno Granada. Onda Cero.